Muy buenos días a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en este día y con muchas ganas de seguir aprendiendo algo más acerca de nuestros queridos amigos acuáticos. En esta oportunidad voy a hablar de un tema muy interesante, así como todos los temas que siempre hablamos aquí en este canal. Me refiero al tema de la reproducción en peces. ¿Qué es la reproducción en peces? ¿Cuán importante es la reproducción en estos seres acuáticos? Sencillamente todos esos temas vamos a abarcar en este video y espero que disfruten de este contenido. Vamos a comenzar. La reproducción de los peces es una herramienta muy importante de supervivencia para las distintas especies de estos. La reproducción se da en los ambientes naturales, normalmente en este caso en Amazonía, con el periodo de las lluvias. Al iniciar el periodo de lluvias en nuestra Amazonía, los niveles de los ríos aumentan el caudal y esto hace que muchas veces esta agua se desborde de los canales principales e inunde los bosques inundables, en donde se origina muchas veces una muy buena cantidad de alimento para las larvas de los peces que van a eclosionar posterior a la etapa de la reproducción. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo hacen para conseguir peces para que críen en acuicultura, para que críen en los estanques? Sencillamente, acá entra a tallar otro concepto más, el cual se denomina reproducción artificial o inducida. Esta reproducción artificial se realiza, como su propio nombre lo dice, artificialmente dentro de laboratorios. En esta reproducción se seleccionan a los reproductores y a través de la aplicación de una hormona se induce a estos peces a que puedan iniciar con este proceso reproductivo. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí en Amazonía peruana, más que todo en la ciudad de Iquitos, las especies principalmente reproducidas artificialmente son tres. Tenemos al Colosoma macropomum, a la gamitana, al Piaractus brachypomus, al Paco, tenemos al Prochilodon nigricans. Además de esto, también se hacen reproducciones en el Bricón amazonicus, que es el sábalo. Entonces, todas estas especies son las que normalmente se reproducen artificialmente en algunos laboratorios de nuestra ciudad. Para esto se debe de tener un muy buen lote de reproductores, los cuales estén siendo preparados constantemente en un estanque aislado, en donde no se los pueda perturbar, en donde se los dé alimento necesario para que ellos puedan formar muy buenas gonadas en el caso de las hembras. Dentro de este proceso reproductivo existen varias etapas, de las cuales la principal de ellas es el manejo de los reproductores. En el manejo de los reproductores, como ya les estaba mencionando, se debe de tener un estanque preparado netamente para ellos. Si es posible que esté aislado de los demás estanques, en donde no exista mucha perturbación en el ambiente para estos. Tienen que estar muy bien alimentados, no se los debe molestar. Las veces que se van a realizar los muestreos para determinar si estos reproductores ya están aptos para iniciar con este proceso, se debe de tener un manejo adecuado, calmado, no tanto tratar en lo más mínimo posible estresar a estos reproductores para que ellos puedan tener una calidad de vida adecuada y de esta forma pues puedan ellos formar adecuadamente sus gonadas. Después de esto continúa el proceso de la inducción. Una vez que ya se ha seleccionado a los reproductores, estos son conducidos hasta un laboratorio. Dentro del laboratorio ya se realiza el proceso de la inducción. En este caso se van a utilizar hormonas artificiales y en algunos otros casos hormonas naturales. Por ejemplo, una hormona natural que se utiliza es la hormona de la pituitaria de carpa. Esta hormona son como unos granitos, son como unos gránulos pequeños, los cuales se obtiene pues de la hipófisis de la carpa. O sea, háganse de cuenta que se agarra una carpa, se le corta esta parte de la cabeza y se retira la hipófisis. Esta hipófisis ya pasa por un proceso de liofilización, en los cuales se obtiene el gránulo seco. Este gránulo es el que va a pasar por un proceso de molienda, al cual se le va a agregar suero fisiológico y de acuerdo al peso de cada especie, de cada individuo, se le va a agregar cierta cantidad de mililitros dentro de una jeringa, ya sea una tuberculina, y esto se le va a inducir a cada uno de los reproductores. Obviamente se hace en dos partes. La primera parte se aplica el 90% de la hormona
y en la segunda parte, que es 12 horas después aproximadamente, se aplica la segunda dosis o la segunda parte. Después de esta inducción, continúa el proceso del desove y fecundación. En este proceso del desove y la fecundación, pasado ya las 12 horas de haber aplicado la primera dosis, aplicaste la segunda, luego tienes que esperar un tiempo aproximado de 6 a 8 horas como máximo para que tú ya observes comportamientos no tan naturales en los reproductores. Por ejemplo, en el caso de la gamitana hembra comienza a nadar en círculos dentro del tanque de almacenamiento donde está. Al nadar en círculos de una forma atípica, ya te das cuenta de que la gamitana ya está por expulsar sus óvulos. Dentro de este nado que hace, muchas veces los profesionales que se dedican a esto de la reproducción inducida utilizan linternas de luces potentes para que puedan ellos iluminar el agua, el tanque donde que están, y si observan unas bolitas, unos huevecillos que están flotando por ahí, ellos ya lo retiran y de una vez ya empieza el proceso de desove. Entonces, hagamos de cuenta que nuestra gamitana o nuestro paco está nadando en círculos y ya observamos que tiene este comportamiento atípico, lo retiramos con mucho cuidado. Al levantar este espécimen tenemos que tener en cuenta de que hay que tapar la parte de los genitales de la gamitana, ya sea pues con la palma de nuestras manos o con nuestros dedos, para evitar que al momento de hacer el esfuerzo en agarrar el pez, este pueda expulsar. Entonces, una vez que ya se retire la gamitana, pasamos a realizar el proceso del desove. Este desove consiste en sostener un recipiente de plástico. Este va a ser colocado por debajo de la gamitana. A la gamitana se le van a hacer masajes suaves en la parte de la zona ventral, como presionando de esta manera. La gamitana va a ir expulsando a modo de chorro toda la cantidad de óvulos que tiene por dentro. Esto va a caer en el recipiente de plástico en su totalidad. Una vez que nuestra querida gamitana hembra ya no tiene más óvulos, es retirada hacia un estanque en donde va a ser pues acondicionado para que pueda recibir a la gamitana posterior al desove, y luego con estos óvulos que ya tenemos en el recipiente se va a agarrar, se va a capturar al macho, que va a estar en el mismo tanque que la hembra pero separado por una división, y al macho se le va a hacer lo mismo, se le va a sostener y se le va a hacer una ligera presión en esta parte de la zona ventral. Entonces el macho, a modo de chorro, no tan abundante como el caso de la hembra, va a botar el esperma dentro del recipiente de plástico junto con los óvulos. Entonces, a modo de chorro ya vamos a tener este esperma, y posterior a esto al macho se lo coloca nuevamente en un tanque de recuperación. Hasta ahí ya tenemos el recipiente de plástico conjuntamente con los óvulos y los espermatozoides. Ahora, ¿cómo hacemos para mezclarlo? Como este es un proceso muy delicado, ¿no? En el cual no puedes meter, digamos, tus dedos, no puedes meter ya sea cucharas u otras cosas más. Lo que se recomienda es utilizar un material muy suave. Por lo general, aquí en los laboratorios de reproducción se utilizan plumas de gallina. Estas plumas, tú ves cómo la consigues. Se utiliza la pluma a modo de cuchara y vas a realizar movimientos circulares dentro del recipiente de plástico. Entonces vas a observar que estos se empiezan a entremezclar entre ellos. Una vez que ya tienes esta mezcla, ocupas un vaso o un recipiente, cualquiera que sea, colocas agua y lo vacías dentro, lo hidratas. Este es el proceso de hidratación. Colocas el agua dentro del recipiente de plástico, y a este recipiente de plástico lo que vas a realizar es lo siguiente. Tienes el recipiente de plástico ahí con el agua, entonces comienzas a hacer ese tipo de movimiento. Un movimiento circular, de esta manera. Todo este contenido se va a ir hidratando, y te vas a dar cuenta que los óvulos fecundados empiezan a crecer tal cual fueran pues estas bolitas de
Estas bolitas de hidrogel, cuando tú las echas agua y empiezan a crecer, lo mismo es, empiezan a crecer, aumentan el volumen, aumentan el tamaño. Entonces de esta manera tú ya sabes que están hidratados y tienes que estar en constante movimiento. No puedes dejarlo estático porque si no, por dentro ya ocurre un proceso el cual ya los óvulos fecundados ya dejan de ser viables. Y para evitar eso tienes que estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque en su ambiente natural estos están en constante movimiento con las corrientes de agua. Ahora, para que ya hayas realizado este proceso del desove, la fecundación, previo a esto ya debiste haber preparado las incubadoras. Las incubadoras van a ser herramientas muy útiles para que hagas este tipo de reproducción inducida. Entonces, termina este proceso de desove y fecundación y continúa el siguiente proceso, que es la incubación. Dentro de la incubación, obviamente, como ya les acabo de mencionar, vas a tener que tener tus incubadoras ya preparadas. ¿Y cómo son las incubadoras? Las incubadoras son unas estructuras de forma cónica, son como estos conos que colocan en las carreteras, conos estos naranjitas, algo parecido, acá lo van a ver. Las incubadoras son estructuras las cuales nos van a permitir, bueno, en este caso a las personas que realizan este proceso, incubar a los huevos por cierta cantidad de tiempo. Las incubadoras son unas estructuras de forma cónica a las cuales se le agrega flujo de agua, pero el flujo de agua, haz de cuenta que esta es una incubadora, se introduce por la parte de abajo. El agua empieza a emerger por la incubadora, empieza a subir y llega hasta el nivel en donde este va a desaguar hacia un tubo central. Entonces estas incubadoras tienen que tener flujo constante de agua. El tipo de sistema que se utiliza, que es un sistema del tipo abierto, el cual el agua pasa por todo el sistema y se dirige ya hacia el exterior, no se vuelve a reutilizar el agua. Por eso se menciona que en la etapa de la incubación se necesitan una muy buena cantidad de volumen de agua, si en este caso tu sistema es abierto. Entonces, esto del flujo constante también tiene su lógica. En la estructura de la incubadora, en la parte de arriba, se coloca una estructura a la cual llamamos corona. ¿Y qué es esta corona? Esta corona es una especie de malla circular, es como un tubo abierto, la cual se coloca dentro de la incubadora. Entonces, esta incubadora al comenzar, bueno, el agua al comenzar a emerger, va a retirar ya sea los componentes de amonio o el CO2 que se forma dentro del agua, el cual esto va a ser expulsado por medio del flujo constante de agua. Pero las larvas no van a salir porque tiene esta corona dentro y esta corona está revestida por una malla del tipo Nitex, o más conocido también como tela organza en algunos casos. Entonces esto va a retener a las larvas, no va a permitir que las larvas salgan, pero sí va a permitir que salgan los compuestos, ya sea pues del amonio y CO2. Ahora, estas incubadoras, ustedes dirán el por qué es este tipo de estructura que tienen. Sencillamente, todo este proceso que ocurre dentro de la incubadora se asemeja a lo que los óvulos pasan dentro de su ambiente natural. Entonces, esta incubadora está compuesta por una base. Esta base es del tipo cónica, permite que el agua pueda fluir en forma de corriente y esto pueda mover. Muy aparte de eso, dentro de la incubadora, algunos laboratorios utilizan bombas aireadoras, introducen una piedra difusora, la cual esto ayuda a que los huevos puedan estar constantemente en movimiento y esto no pueda originar a que se queden en el fondo de la incubadora. Posterior a este proceso ya viene lo que es la cosecha y la cría de larvas. Pasado aproximadamente unas 16 horas, un poquito más, un poquito menos, ya se obtienen las larvas. Estas larvas ya van a ser retiradas de las incubadoras y van a ser colocadas ya en tanques que has preparado previamente para recibir a estas larvas en un promedio de 2 semanas aproximadamente, para que ya puedan ser estas liberadas en los estanques, en donde se va a realizar la precría de estas larvas para que posteriormente se conviertan en alevines. Y bien, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este contenido. Ha sido un repaso a grosso modo, un repaso muy rápido. En sí, dentro de estos procesos que les acabo de mencionar hay muchos otros detalles, como por ejemplo
la carga de óvulos que puede tener una incubadora, los manejos que se hacen de la calidad del agua, cada cuánto tiempo se tiene que hacer un monitoreo de la temperatura. Existen otros muchos más factores que inciden para que este proceso de la incubación sea exitoso. Muchas gracias, nos vemos a la próxima y adiós.